Me llamo Pilar, tengo 71 años y vivo en México, y la primera vez que entendí que mis hijos querían encerrarme fue cuando escuché a mi nuera decir por teléfono, mientras más rápido la metamos ahí, más rápido se vende la casa. Yo estaba en mi recámara, sentada en la cama, con las piernas hinchadas por la presión, una pastilla de losartán atorada en la garganta y el rosario apretado entre los dedos. Afuera, mis hijos hablaban bajito creyendo que yo no oía. Decían que todo era por mi bien, que necesitaba descanso, que ya no podía estar sola, pero esa tarde comprendí que no estaban pensando en mi salud. Estaban pensando en mis paredes, en mis ahorros, en la casa que mi difunto marido y yo levantamos en Iztapalapa. Todo empezó unas semanas antes, después de que me dio un mareo en el mercado de San Juan. Yo había ido por jitomate, nopales y pollo para hacer caldo, porque mi azúcar andaba alta y el doctor del IMSS me pidió comer más ligero. Sentí un zumbido en los oídos, se me nubló la vista y una muchacha me sentó en un banquito mientras me echaba aire. No fue nada grave, solo una baja de presión mezclada con cansancio, pero mis hijos lo tomaron como si hubiera perdido la razón. Esa misma noche llegó Ricardo, mi hijo mayor, con cara seria. Detrás venía Beatriz, mi hija, y su esposo Armando, que nunca me miraba a los ojos pero sí miraba mucho mi casa. Mamá, tenemos que hablar, dijo Ricardo, y yo sentí un frío en la espalda. Se sentaron en mi comedor, el mismo donde le serví mole en sus cumpleaños y donde lloré cuando su padre murió de un infarto. Beatriz me tomó la mano con una ternura demasiado ensayada. Mamita, ya no puedes seguir así. Te estás apagando aquí sola. Yo miré mi taza de té de manzanilla y no supe qué contestar. Tenía artrosis en las rodillas, sí. A veces me costaba subir la escalera. Tomaba metformina, losartán y una pastilla para la ansiedad cuando el pecho se me apretaba en la madrugada. Pero todavía cocinaba, barría mi patio, regaba mis macetas y pagaba mis recibos en el Oxxo. No estoy apagada, dije. Solo estoy vieja. Ricardo suspiró. No digas eso, mamá. Queremos que descanses. Descansar. Así le llamaban ellos a sacarme de mi casa. Al principio hablaron bonito. Me dijeron que había residencias con jardín, enfermeras, comida a la hora, talleres de tejido, televisión y misa los domingos. Beatriz hasta me enseñó fotos en su celular de una casa blanca con abuelita sonriendo. Mira, mamá, aquí estarías acompañada, dijo. Pero yo vi algo que ella no quiso mostrarme. En la pantalla apareció por un segundo una búsqueda que decía residencias adultos mayores permanentes costo mensual CDMX y debajo otra. Requisitos para vender casa con adulto mayor propietario. Sentí que se me cerraba la garganta. Quise preguntar, pero Armando se adelantó. Doña Pilar, una propiedad grande también da mucha responsabilidad. Hay que pensar inteligentemente. Ese hombre dijo inteligentemente como quien dice repartir. Desde ese día empezaron a tratarme como si yo ya no pudiera opinar. Ricardo revisaba mis medicamentos y contaba las pastillas como si buscara una prueba de mi inutilidad. Beatriz me quitó la libreta donde apuntaba mis gastos y dijo que ella se encargaría de mis pagos para evitar confusiones. Armando preguntó dónde guardaba las escrituras, fingiendo que quería ayudarme a ordenar papeles. Yo empecé a sentirme extranjera en mi propia sala. Si decía que quería ir a misa, me contestaban que hacía mucho sol. Si quería ir por pan dulce, decían que me podía caer. Si preguntaba por mi cuenta del banco, cambiaban de tema. La casa se llenó de cuidados falsos y sonrisas que me daban más miedo que un grito. La humillación más grande llegó un domingo. Habían preparado comida en familia. Yo hice arroz rojo porque todavía me gusta sentir que sirvo para algo, aunque me dolieran las manos. Vinieron mis 3 hijos, Ricardo, Beatriz y Luis, el menor, que casi nunca aparecía salvo cuando necesitaba dinero. Durante la comida, Ricardo dijo delante de todos, mamá ya no está bien para vivir sola. Se me cayó la cuchara. ¿Por qué dices eso?, pregunté. Luis soltó una risa. Ay, ma, si el otro día dejaste las llaves en el refrigerador. Todos se rieron.
Yo intenté sonreír, pero por dentro me quemé de vergüenza. Había puesto las llaves ahí porque traía las bolsas del súper y me distraje. Una tontería. Ellos la usaron como sentencia. Es por tu seguridad, repitió Beatriz. No queremos que un día aparezcas tirada. Esa frase me atravesó porque sonó menos a miedo y más a deseo. Miré a mis hijos uno por uno. Pensé en las noches cuidándolos con fiebre, en las veces que vendí mis aretes para pagar colegiaturas, en los tamales que hice para juntar el enganche de esa casa. Y ahora ellos hablaban de mí como si fuera un paquete estorbando. Yo no quiero irme, dije. La mesa quedó en silencio. Armando murmuró, a veces los mayores no saben lo que les conviene. Esa noche, cuando todos se fueron, encontré en el baño una hoja doblada. Era un folleto de una residencia en el Estado de México. Tenía marcadas con pluma las palabras ingreso permanente y autorización familiar. Más abajo, con la letra de Beatriz, decía, consultar notaría sobre venta rápida. Me senté en el piso frío, con la hoja en las manos, y sentí que el corazón me golpeaba las costillas. Entonces escuché a Ricardo afuera, hablando con Luis en la banqueta. Si mamá se pone difícil, pedimos evaluación. El doctor puede decir que ya no está en condiciones. Luis contestó. Pues urge, porque esa casa vale mucho más de lo que ella cree. No lloré. Me quedé quieta, con los ojos ardiendo y las manos temblando, entendiendo que mis propios hijos no querían cuidarme. Querían sacarme del camino antes de repartirse mi vida. Si esta historia te toca el corazón, suscríbete a Narraciones en Familia y acompáñame en cada relato. Al día siguiente amanecí con los ojos hinchados y la boca amarga, como si durante la noche hubiera masticado todo el desprecio de mis hijos. No pude desayunar. El pan dulce se quedó duro sobre la mesa y el café se enfrió junto a mis pastillas. Me tomé la metformina con agua, pero el losartán se me quedó un momento en la lengua porque me temblaba la mano. Yo miraba la hoja de la residencia, esa palabra ingreso permanente marcada con pluma, y sentía que no era un folleto, sino una orden de destierro. Mi casa estaba silenciosa, pero ya no se sentía como refugio. Cada cuarto parecía esperar que alguien entrara a medirlo, a tasarlo, a vaciarlo. Hasta la foto de mi difunto Ernesto parecía preguntarme por qué había criado hijos capaces de hablar de mi vida como si fuera una carga vencida. Ese mismo día llegó Beatriz con una bolsa de mandado y una sonrisa tan dulce que me dio miedo. Mamita, te traje papaya, avena y pechuga sin grasa. Ya ves que tienes que cuidarte, me dijo. Yo la miré abrir mi refrigerador como si fuera suyo y revisar mis medicinas. ¿Dormiste bien? No, respondí. Escuché cosas. Le mostré el folleto doblado. Beatriz suspiró y puso esa cara de hija sacrificada. Mamá, no lo tomes así. Nadie te quiere encerrar. Queremos que estés acompañada. Yo sentí que la rabia me hervía despacio. Entonces dime por qué hablaban de una notaría. Dime por qué tu hermano dijo que la casa vale mucho más de lo que creo. Beatriz bajó la mirada, pero no por culpa, sino por fastidio. Porque hay que pensar en todo. Si necesitas una residencia, se tiene que pagar. Y la casa, mamá, no produce nada. No produce nada. Esa frase me golpeó más que si me hubiera aventado el plato a la cara. Esa casa produjo infancia, comida, techo, ropa limpia, navidades humildes y noches enteras sin dormir. Produjo una familia, aunque ellos ya no quisieran recordarlo. Esta casa produjo tu vida, Beatriz, le dije. Ella apretó los labios. No me chantajees con el pasado. Nadie te pidió que sufrieras tanto. Sentí un nudo en la garganta. Una madre no sufre porque le pidan permiso, hija. Una madre sufre porque ama. Beatriz se levantó de golpe. ¿Y nosotros no tenemos derecho a vivir? Ricardo renta. Luis está endeudado. Yo no puedo seguir viniendo todos los días. Tú tienes un patrimonio y no quieres usarlo. Entonces entendí que para ella yo no era su madre enferma.
Yo era un recurso mal administrado. Por la tarde llegó Ricardo con un doctor particular, un hombre joven con bata impecable y maletín negro. No me avisaron. Entraron como si mi sala fuera consultorio. Mamá, el doctor Méndez solo viene a platicar, dijo Ricardo. Yo estaba lavando una taza y casi se me cae. ¿Platicar de qué? El doctor me preguntó si me confundía, si recordaba fechas, si sabía manejar dinero, si alguna vez había dejado la estufa prendida. Sus preguntas parecían sencillas, pero yo sentía que cada respuesta podía convertirse en una cadena. Ricardo observaba callado, esperando que yo fallara. Me preguntaron el día exacto y me puse nerviosa. Dije martes, pero era miércoles. Ricardo cerró los ojos. Ve, doctor. Yo me puse de pie, humillada. Me equivoqué por nervios, no porque esté loca. El doctor bajó la voz. Nadie dijo loca, señora Pilar. Pero en esa casa todos lo estaban pensando. Esa noche llamé a mi comadre Teresa, que vive por la colonia del Valle y fue secretaria en un despacho. Le conté todo llorando, con la respiración cortada. Ella no me consoló con mentiras. Pilar, escúchame bien. Guarda tus escrituras, tus identificaciones y tus estados de cuenta. No firmes nada. Ni permiso, ni autorización, ni recibo. Y ve con un abogado o al DIF para orientarte. Me dio vergüenza escuchar eso, como si aceptar ayuda fuera confirmar que mis hijos eran capaces de dañarme. Pero Teresa fue firme, la familia también puede abusar. Que sean tus hijos no los vuelve dueños de ti. Colgué y escondí la carpeta de papeles dentro de una bolsa de tela, debajo de unas cobijas viejas. 2 días después hicieron la reunión más cruel de mi vida. Llegaron todos otra vez, pero esta vez no traían comida ni pretextos. Traían carpetas. Luis dejó unos papeles sobre la mesa y dijo, Ma, no lo hagamos difícil. Armando se sentó junto a Beatriz como si fuera abogado. Ricardo habló primero, la residencia cuesta, tus medicinas cuestan, la casa necesita mantenimiento. Lo más lógico es vender. Yo pregunté, ¿y a dónde voy yo? Beatriz respondió suave, a un lugar donde te cuiden. ¿Y mi vida, mis plantas, la foto de su padre, la cama donde dormí 40 años? Luis se rió por lo bajo. Ay, mamá, tampoco te vas a llevar las paredes. Esa risa me partió. Fue suficiente para hacerme sentir vieja, ridícula, sobrante. Si alguna vez viviste algo parecido, déjame tu like y suscríbete a Narraciones en Familia. Aquí muchas mujeres encuentran una voz que las entiende. Entonces Ricardo sacó otro papel. Solo necesitamos que firmes una autorización para iniciar trámites. No es la venta todavía. Yo vi la pluma sobre la mesa y se me heló la sangre. Me acordé de Teresa. Me acordé de Ernesto diciéndome antes de morir, Pilar, nunca sueltes la casa, ahí está tu seguridad. Tomé la pluma, y por un segundo todos respiraron tranquilos. Beatriz hasta sonrió. Pero no firmé. La dejé sobre la mesa y dije, no. Ricardo se puso rojo. No. No voy a firmar. Armando golpeó la mesa. Doña Pilar, está siendo egoísta. Sus hijos intentan organizar algo inevitable. Yo lo miré con una calma que no sabía que tenía. Lo inevitable es que todos vamos a morir. Pero yo todavía no me he muerto. La discusión explotó. Beatriz lloró diciendo que yo la obligaba a escoger entre su familia y su madre. Luis dijo que siempre había sido tacaña. Ricardo gritó que si me pasaba algo la culpa sería mía. Me dolía el pecho, me zumbaban los oídos y sentía que las piernas no me sostenían. De pronto, Beatriz dijo lo que nadie se había atrevido, si papá viviera, ya habría decidido por ti. Me quedé mirándola. Si tu padre viviera, respondí, se moriría otra vez de vergüenza al verlos pelear por lo que todavía no les pertenece. Nadie pidió perdón. Solo recogieron sus papeles con una frialdad que me dejó temblando. Cuando se fueron,
encontré una hoja olvidada, cotización de una residencia en Toluca, con fecha de ingreso para el lunes siguiente. Abajo decía, habitación compartida, estancia indefinida. Mis hijos habían puesto fecha a mi encierro. El domingo en la noche no apagué la luz. Me quedé sentada en la sala con mi carpeta de papeles pegada al pecho, escuchando cada carro que pasaba por la calle como si vinieran por mí. La hoja de la residencia en Toluca estaba sobre la mesa, con esa fecha de ingreso para el lunes siguiente, y yo sentía que alguien había puesto mi vida en una agenda sin preguntarme. Me dolían las rodillas, la presión me latía en las sienes y tenía la boca seca por la ansiedad. A las 5 de la mañana me levanté despacio, me puse mi rebozo gris, guardé mis medicinas en una bolsa y salí rumbo al DIF con el miedo metido en los huesos. No quería pelear con mis hijos, pero tampoco quería que me arrancaran de mi casa como una hierba vieja del patio. Mi comadre Teresa me acompañó. En el camino me apretó la mano y me dijo, Pilar, no te quiebres cuando te hablen bonito. El abuso también se disfraza de preocupación. En el DIF nos orientaron y luego nos mandaron con una licenciada que revisó mis papeles. Cuando le enseñé la cotización de la residencia, los documentos que querían que firmara y la libreta donde yo apuntaba mis gastos, la licenciada me miró seria. Señora Pilar, usted está lúcida. Sus hijos no pueden internarla ni vender su casa sin su consentimiento. Y si le están presionando, podemos levantar un acta. Yo no sabía si llorar de alivio o de vergüenza. A mis 71 años tuve que escuchar de una extraña lo que mis propios hijos no quisieron reconocer, que yo todavía era una persona. Cuando volví a casa, Ricardo ya estaba en la puerta con Luis y Beatriz. Habían llegado temprano, como quien va a recoger un mueble comprado. Luis traía el carro estacionado, y Beatriz sostenía una maleta mía. La azul, la que usé cuando fui a Puebla con Ernesto hacía muchos años. ¿Qué hacen con mis cosas?, pregunté. Beatriz quiso abrazarme, pero yo retrocedí. Mamita, no hagas esto difícil. Ya está todo listo. Vas a estar mejor allá. Ricardo me miró con cansancio. Mamá, por favor. No nos obligues a hacer un espectáculo con los vecinos. Yo apreté la carpeta y dije, el espectáculo lo empezaron ustedes cuando me pusieron fecha para desaparecerme. Entonces salió Armando de mi casa cargando una caja. Dentro vi mis tazas, un mantel bordado y el portarretratos de Ernesto. ¿Y usted quién le dio permiso de tocar eso?, le grité. Armando sonrió con desprecio. Doña Pilar, hay que ir desalojando si se quiere vender bien. Las casas se ven mejor sin tanto recuerdo encima. Esa frase me rompió algo por dentro. Sin tanto recuerdo encima. Como si mi vida fuera mugre. Beatriz le dijo que se callara, pero ya era tarde. Luis murmuró, siempre dramatizando. Yo lo miré y por primera vez no vi a mi niño menor, el que se escondía bajo mi falda cuando tronaba. Vi a un hombre esperando que su madre se rindiera para cobrar una parte. La licenciada había llamado a una patrulla de apoyo vecinal y a un trabajador social. Los vecinos empezaron a asomarse. A mí me ardía la cara de vergüenza, pero ya no me escondí. Ricardo cambió de tono apenas vio a los funcionarios. Hay una confusión, dijo. Solo queremos cuidar a mi mamá. Beatriz comenzó a llorar. Nos están tratando como delincuentes. Nosotros somos sus hijos. Yo respiré hondo. Ser hijo no es una licencia para mandar sobre la vida de una madre. Mis palabras salieron temblorosas, pero salieron. Y sentí que Ernesto, desde su foto dentro de esa caja, me estaba dando valor. La verdad terminó de salir cuando el trabajador social pidió ver los supuestos documentos médicos. Ricardo sacó una carpeta. Entre hojas de análisis viejos, apareció un papel de una clínica particular donde decía que yo presentaba deterioro cognitivo probable y requería supervisión permanente. La firma era del mismo doctor Méndez, el que me había hecho preguntas en mi sala. La licenciada lo leyó y preguntó, ¿dónde están las pruebas completas? Ricardo se quedó mudo. El doctor dijo que con eso bastaba para iniciar el trámite, respondió. Teresa casi gritó,
Le hicieron una evaluación sin decirle para qué. Beatriz bajó la mirada. Ahí entendí el tamaño de la traición. No solo querían convencerme. Querían fabricar una imagen de mí como vieja incapaz para que nadie creyera mi voz. Me senté porque el corazón me golpeaba fuerte. La presión se me subió, empecé a sudar frío y Teresa me puso una pastilla bajo la lengua. Beatriz se acercó llorando de verdad esta vez. Mamá, yo no sabía que Ricardo iba a usar eso así. Ricardo volteó furioso. No te hagas. Todos estuvimos de acuerdo. Luis pateó la banqueta. Pues sí, porque si no la casa se va a caer y nosotros seguimos fregados. Ese fue el último golpe. No hablaron de mi miedo, de mi salud ni de mi soledad. Hablaron de ellos, de sus deudas, de su prisa, de la casa como si ya fuera una herencia sobre mi tumba. Ese día no me llevaron a Toluca. Levantamos un acta por presiones y por intento de disposición de mis bienes. Cambié la chapa con ayuda de Teresa y guardé mis papeles en una caja de seguridad. Mis hijos se fueron entre gritos, lágrimas y amenazas. Beatriz fue la única que volteó antes de cruzar la calle. Mamá, ¿entonces ya no nos quieres? Yo sentí que esa pregunta me atravesaba como aguja. Los quiero, le dije, con los ojos llenos de agua. Pero ya no les voy a tener miedo. Ella lloró, pero no volvió a entrar. Han pasado meses. Mi casa sigue en Iztapalapa, con sus paredes descarapeladas, mis macetas de albahaca y la foto de Ernesto en su lugar. Yo sigo tomando metformina, losartán y a veces pastillas para dormir, porque hay heridas que se despiertan de noche. Mis hijos me llaman poco. A veces extraño sus voces y me duele no ponerles un plato en la mesa. Pero entendí algo que ninguna madre quiere aprender: los hijos pueden ser tu sangre y aún así confundirte con una propiedad. Amar no significa dejar que te borren, ni agradecer migajas de compañía mientras te quitan la voluntad. Si algo puedo decirle a otra mujer mayor que me escucha, es esto: cuiden sus papeles, lean antes de firmar y no permitan que nadie les robe la voz usando familia. Una madre merece amor, no encierro; cuidado, no codicia. Respeto, no una residencia elegida por quienes ya repartían su herencia. Si esta historia te hizo sentir acompañada, regálame tu like y suscríbete a Narraciones en Familia. Aquí seguimos contando lo que muchas familias callan.